La investigación bajo el enfoque cuantitativo se denomina así porque trata con fenómenos que se pueden medir. Esto es, que se les puede asignar un número, como por ejemplo número de hijos, edad, peso, estatura, aceleración, masa, nivel de hemoglobina, coeficiente intelectual, entre otros. Y esto lo haremos a través de la utilización de técnicas estadísticas para el análisis de los datos recogidos. En este sentido, tiene un mayor campo de aplicación dentro de las ciencias naturales como la biología, la química, la física, neurología, fisiología, psicología, psiquiatría, etcétera. La investigación cuantitativa es un paradigma que se basa en tres conceptos fundamentales: la validez, la confiabilidad y la muestra. Este paradigma es el positivismo. La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística, y así poder predecir o englobar a una cierta población en un objetivo. Existen tres influencias en la investigación cuantitativa: los pensamientos filosóficos, tales como el pragmatismo, el sociologismo, el experimentalismo y el positivismo. El método cuantitativo se basa, o su antecesor es el positivismo, y las características de este paradigma es que el punto de vista de un investigador es la realidad, que mediante la investigación le permite llegar a la ciencia. Los fenómenos, los hechos y los sujetos son rigurosamente examinados o medidos en términos de cantidad, intensidad o frecuencia. La realidad se considera estática. Las situaciones extrañas que afectan la observación y la objetividad del investigador se controlan y se evitan. Aquí nos referimos a los sesgos. Siempre en el método cuantitativo se evitan y se controlan todas aquellas condiciones que pueden modificar de manera independiente a las variantes que estamos viendo. Se considera que hay una realidad allá afuera que debe ser estudiada, capturada y entendida. Es decir, en resumen, el positivismo se basa en observar un fenómeno, en estudiarlo, en tomar datos numéricos de ese fenómeno, hacer estadística y sacar conclusiones. La metodología cuantitativa usualmente parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica, con base en los cuales formula hipótesis sobre relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del problema que se estudia. El análisis de la información recolectada tiene por fin determinar el grado de significación de las relaciones previstas entre las variables. Su constatación se realiza mediante la recolección de información cuantitativa orientada por conceptos empíricos medibles, derivados de los conceptos teóricos con los que se construyen las hipótesis conceptuales. Este procedimiento es un procedimiento o un método hipotético deductivo, el cual veremos en unas diapositivas siguientes. Pero este modelo hipotético deductivo inicia con la formulación de las hipótesis derivadas de la teoría que ya está aceptada por la comunidad. Continúa con la operacionalización de las variables, la recolección, el procesamiento de los datos y su interpretación. Los datos empíricos constituyen la base para la prueba de las hipótesis y los modelos teóricos formulados por el investigador. La investigación empírico-positiva establece una separación entre el sujeto que conoce y la realidad observada, la cual es aprendida por el investigador como un agente externo a la misma. Implica
que los actores sociales pueden ser observados como objetos o cosas, y de esas observaciones se obtienen ciertos resultados que permiten actuar sobre ellos, considerándolos objeto, cosas manipulables, y tener éxito en los resultados que de ellos se deriven. Por su parte, la metodología cualitativa plantea la realidad no exterior al sujeto que la examina, existiendo una relación estrecha entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Es decir, en la investigación cualitativa, la perspectiva del investigador, su opinión y su injerencia en el fenómeno que está observando es importante, y los resultados o los datos que obtengan estarán ampliamente cubiertos por esa opinión del investigador. La perspectiva cualitativa de la investigación muestra una mayor tendencia a examinar el sujeto y su interacción con el entorno al cual pertenece y en función de la situación de comunicación de la cual participa, apoyándose en análisis sistemáticos que tienen en cuenta la complejidad de las relaciones humanas y la integración de los individuos a todo el entorno social, a diferencia, pues, del enfoque cuantitativo, donde el investigador o el examinador se encuentra totalmente aparte y no involucra sus opiniones al fenómeno que está observando, sino se encarga simplemente de medir variables, y en este caso variables pues numéricas, interpretarlas y dar una conclusión. El método hipotético-deductivo consiste en la generación de hipótesis a partir de dos premisas: una universal, leyes y teorías científicas, denominada enunciado nomológico, y otra empírica, denominada enunciado entimemático, que sería el hecho observable que genera el problema y motiva la indagación para llevar a cabo la contrastación empírica. Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso, la hipótesis mediante procedimientos inductivos, y en el segundo caso, mediante procedimientos deductivos. Es la primera vía de inferencias lógico-deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de las hipótesis y que después se pueden comprobar experimentalmente. Este modelo hipotético-deductivo tiene la finalidad de comprender los fenómenos y explicar el origen de las causas que la generan. Sus otros objetivos son la predicción y el control, que serían una de las aplicaciones más importantes con sustento, asimismo, en las leyes y teorías científicas. Este modelo parte de premisas generales para llegar a una conclusión particular, que sería aceptar o contrarrestar la veracidad de estas hipótesis. Esto pues nos permitirá el incremento de teorías y de leyes que van generando así un avance cíclico en la ciencia y en el conocimiento, además de plantear soluciones a problemas tanto en lo teórico como en lo práctico, ¿no? Es decir, va a haber aplicaciones en lo pragmático, en lo aplicativo y en lo tecnológico. Y esto puede impulsar una reformulación de teorías que ya habían estado estudiadas o incluso implementar nuevas teorías, abandonarlas o replantearlas, o generar distintas orientaciones o alternativas de cómo se observaba o se llevaba a cabo la resolución de un fenómeno. Así como el modelo hipotético deductivo, también tenemos el causal explicativo. Esto es, las hipótesis de este modelo se formulan de forma como si P, entonces Q, es decir, si se manipula tal causa, entonces se obtendrá tal efecto. Si se aplica tal reactivo a tal sustancia, entonces se obtendrá tal consecuencia. A la primera parte de la hipótesis se le denomina explanans, es decir, la condición de posibilidad de la hipótesis.
y a la segunda explanandum, condición de posibilidad del problema. Para desarrollar la metodología cuantitativa, pues tenemos diferentes tipos de estudios, entre ellos los exploratorios, sirven para preparar el terreno y por lo común antecede a los otros tres tipos. Se han estudiado poco, del cual se tienen muchas dudas o no se han abordado antes. Están los descriptivos, buscan especificar las propiedades, las características y perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que se someta a un análisis. Esta clasificación es muy importante, pues depende del tipo de estudios, la estrategia de investigación. Tenemos los correlacionales, tienen como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más variables. Los explicativos van más allá de la descripción del concepto, sino que pretenden establecer relaciones y están dirigidos a responder las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. La metodología y aplicaciones del enfoque cuantitativo fueron concebidas para el estudio de fenómenos naturales, no necesariamente humanos, como la astronomía, la física, la química, la biología, la fisiología, botánica, etc., de las que, por ejemplo, se valió de manera eficaz tanto la medicina y sus derivadas ramas aplicativas para extender la vida de los seres humanos y brindar mayor calidad de vida a la sociedad, así como toda la tecnología que a razón de sus aplicaciones en los más vastos aspectos de la vida humana, desde las megaconstrucciones hasta la informática y la telecomunicación. Las aplicaciones del enfoque cuantitativo se deben definir en función de la naturaleza del fenómeno que se pretende estudiar. Los límites de este modelo, pues tenemos la conjugación cuantitativa de agrupaciones para estudiar los sistemas sociales. Tomar una parte del sistema como variable o independiente, es decir, que pensamos que no está infiriendo en el fenómeno. En términos éticos, enmascara muchas veces sus verdaderos intereses políticos o económicos. El planteamiento del problema es delimitado y específico. Al ser poco flexible, no es posible que puedan abordarse otros aspectos y se busque solo lo necesario. Estudia a las personas de manera individual, pero también cultural, pero estos dos no se pueden promediar estadísticamente en un conjunto. Otra desventaja es que al analizar los datos se necesita un número mayor de participantes u otras personas que de principio no estaban contempladas, lo cual modifica la muestra originalmente concebida. Y bueno, después veremos en las diferentes clases cómo esto se puede solucionar con el cálculo de la muestra.